esta segunda charla de este proyecto, Nacidos para Triunfar. Hoy tenemos con nosotros a Alba, mi entrenadora. La verdad que me hace mucha ilusión para conocerla más y sobre todo porque para mí es un orgullo tenerte aquí por tu gran palmarés que tuviste como boxeadora. Sinceramente, lo desconocía un poquito y el otro día subiste una historia que me quedé flipando porque tener a alguien como tú en la segunda entrevista para mí es un paso muy grande. Os voy a resumir un poquito su palmarés para que de entrada veáis el nivel que traemos al podcast. 77 combates, campeonatos de España de los cuatro, 4 medallas de oro, 2 medallas de plata, 6 oros en campeonatos baleares y 2 bronces en boxeo internacional. Así que bueno, bienvenida y ahora nos cuentas un poquito más. Encantada de estar aquí. Con este palmarés, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el boxeo? Bueno, primero empecé haciendo Muay Thai, porque hice todo tipo de deportes, no encajaba en ninguno y bueno, mis padres me insistían en que tenía que hacer un deporte y empecé a hacer Muay Thai. De ahí me mudé a Mallorca y bueno, no quería seguir haciendo el deporte que estaba haciendo aquí porque no iba a tener a mi entrenador. Soy muy fiel en ese sentido y dije, bueno, pues doy un cambio y empiezo a hacer boxeo. Empecé un poco como, bueno, voy a probar, había hecho tenis, fútbol, básquet, karting, había hecho ballet, de todo. Y dije, bueno, probamos. ¿Con qué edad empezaste a hacer boxeo? Empecé a hacer boxeo con 12, 13, más o Con menos. 12, 13 años. Y con 12, 13 años, por lo que he visto yo, sobre todo aquí en España, no es lo común que una chica, sobre todo, haga boxeo. ¿Cómo es el empezar en un deporte donde no es lo común? ¿Cómo te sentías tú como empezando en ese deporte? Bueno, principalmente en mi gimnasio no había ninguna chica más. Había otra chica cuando yo llegué y a los pocos meses se borró. Entonces, estar rodeada solo de chicos, que tu entrenador sea un hombre, que solo te rodees de chicos, a ver, es complicado, porque los demás tienen siempre, no sé, su apoyo de, bueno, se van al vestuario, hablan después del entreno, después del sparring, tú te vas sola. Y es como, bueno, pues eres la única, eres una chica. Normalmente muchos entrenadores, no todos, no hay que globalizar, pero muchos no le dan la atención a las chicas que se le tiene que dar. Dejan más apartados. ¿Crees que en algún momento tuviste sensación de dejarlo por estos motivos que estás contando? Sí, muchas veces. Sobre todo, o sea, no por parte de mi gimnasio, sino por otros gimnasios, por eventos que se organizaban, por otros entrenadores. También al principio de hacer boxeo yo no encontraba un gimnasio como tal. En Mallorca hay un montón de gimnasios, pero al principio probé en uno, probé en otro para ver dónde me iba a quedar finalmente. Y antes de conseguir mi gimnasio y cuadrar, estuve en otros y vi que no daban a lo mejor el lugar que le tienen que dar a una chica. Si tú te esfuerzas, da igual si eres mujer o eres hombre, te tienen que dar el lugar que te mereces. ¿Crees que el entrenar solo con chicos, que el entrenador fuera un hombre, crees que eso te benefició a la hora de aprender? Sí, realmente sí, porque yo me exigía a lo mejor más para llegar al nivel de ellos. Entonces, por ese lado, yo estaba contenta de que solo hubiese chicos. Mi nivel, al final, yo me estaba pegando todos los días con hombres, con más peso, con más edad. Más pegada normalmente. Sí, sí, sí. Un hombre tiene más pegada, o sea, es así. Yo era mejor técnicamente, pero las hostias que me llevaba... Es decir, los días de sparring eran siempre con hombres. Sí, prácticamente sí. A menos que viniese alguna chica, que también sí que es verdad que hacíamos con chicas de fuera, pero el sparring del club, como se suele hacer con sus compañeros, yo lo hacía con hombres. Wow. Cuando empezaste, directamente sentiste sí, este es el deporte que quiero hacer y por qué es lo que te enganchó al boxeo. Al principio, honestamente, pensaba que no y me insistieron un poco mis padres, porque son personas que quieren que empieces algo y lo acabes. Al principio a mí me costó mucho aprender a moverme, a boxear en sí.
me movía muy mal. Venía de hacer Muay Thai y era medio coja. Y al principio decía, esto no, me pasaba meses en el ring moviéndome para adelante, para atrás, haciendo sombra, no me dejaban hacer otra cosa y al principio pensaba que no iba a valer. Pero soy muy cabezona. Y entonces, la primera vez que me subí a hacer un interclub con la chica que entrenaba en mi gimnasio, sentí algo que no había sentido nunca con ningún otro deporte, ni siquiera con el karting, que es un deporte que te da mucha adrenalina, ni siquiera con ese deporte. Y ahí fue cuando dije, vale, he nacido para hacer esto. Tu primer interclub con una chica, seamos sinceros, ¿fue el que te peguen o el pegar? Lo que más engancha. A mí el pegar. A mí el pegar. A ver, yo he recibido mucho, porque mi boxeo es de recibir, y era de recibir, sobre todo al principio, luego ya no. Pero el pegar, o sea, no sé. Es algo. Es una sensación diferente. Vale, me estabas contando de tu primer interclub, tus inicios. Quiero que me cuentes, por curiosidad mía, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una chica, ¿tuviste algunas malas experiencias? Sí, bastantes. Por ejemplo, hay una que me marcó bastante y incluso hasta el día de hoy es algo como que lo tengo marcado ahí. Yo fui a un gimnasio, no hace falta especificar quién ni cuál, y simplemente fui a entrenar para no perder ritmo porque me había ido de vacaciones y yo no quería parar. Era al principio de dejar el Muay Thai y empezar a hacer boxeo. Entonces yo no sabía ni saltar a la comba, la verdad. O sea, yo no me movía mal del todo ya con las manos, pero no sabía saltar a la comba. Y simplemente por ese hecho, el entrenador fue a mi padre y le dijo, borra a esta chica del boxeo y apúntala a hacer otro deporte, baile, lo que quiera, que con el boxeo no va a llegar a nada. Entonces, a día de hoy, con todo lo que he conseguido, pues es como... Sin nombrarlo, este entrenador más tarde lo volviste a ver cuando ya fuiste campeón de España, etc. Sí, me lo he encontrado, he hecho sparring con chicas suyas, pero No, parece que nunca te ha dicho nada. al señor se le olvidó sus palabras. Bueno, no pasa nada, lo demostrado está y no puede decir nada. Y tiene, no me dirijo yo a la cámara, no sé quién eres, pero si tienes boxeadores, ya nos encontraremos. El ojo no tiene un popero. en otras ocasiones. Hablando de los inicios, en esos inicios que estabas recién empezando, que estabas aprendiendo, creo que es cuando más se aprende al principio, ¿cuáles eran tus referentes? Y si conforme fuiste avanzando, ganando campeonatos, fueron cambiando esos referentes. Sí, al principio, por ejemplo, pues como todo el mundo, miras a la gente más top, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a chicas, un referente siempre ha sido Katie Taylor, por su trayectoria en amateur, ha sido olímpica, ha ganado olimpiadas, y luego por su trayectoria en profesional, o sea, es una leyenda esta chica. Lomachenko, porque es alguien fuera de serie, de otro planeta, y luego conforme he ido creciendo y he ido también viendo el boxeo en España, dos personas que me han marcado mucho, una de ellos no lo conozco, no he tenido el placer, es John Fer. Vale. Sé quién es por redes, sobre todo. Es un chico que aparte de que me gusta mucho como boxeador, es una persona que, aunque no lo conozca, me cae bien. Es alguien que... Transmite buena energía. Muy buen rollo. Y otra persona que sí tuve el placer de conocer y fue, la verdad, increíble verlo a él en persona y cómo me trató, fue Ángel Moreno. Una pasada también. ¿Cómo conociste a Ángel Moreno? Lo conocí en una velada en Mallorca, en unas veladas que hacían muy chulas, en una discoteca. Se montaba un show muy guay. Y él, si no recuerdo mal, llevaba un chico allí a pelear. Y en los vestuarios, era un vestuario abierto, era muy raro porque era un camerino enorme y había como un divisor y era el vestuario de todos y calentabas ahí. Y él me vio haciendo sombra, me vio moviéndome y fue muy guay porque él se acercó, me dijo peleas, tal, y se sorprendió quizá un poco de que lo hiciera así siendo una chica. Entonces, la verdad que muy guay. Le pedí una foto, había gente que no sabía quién era él y yo era como... ¿sabes? Es Ángel Moreno y hay gente que no sabe quién es. Pero... Te parece muy humilde para sí. El estatus que ya tenía. Sí. O sea, una persona súper cercana, yo me quedé flipando, la verdad. Hablando de esto, a mí me han dicho que
gente te veía pelear y se veía el estilo de Lomachenko. O sea, ¿tú lo intentabas imitar cuando entrenabas? A ver, al principio nadie me hubiese dicho a mí que yo podría haber llegado a hacer algún movimiento parecido a los que él hace. Pero sí es verdad que yo soy muy cabezona, como te he dicho antes, muy trabajadora e intentaba siempre, si tengo algo que es un ejemplo para mí, intentar llegar a algo, aunque sea rozar algo parecido a esa persona. Parecerse. Sí, aunque sea la vibra de subir y moverte así, nunca dejaba de intentarlo. Y hablando de todos estos campeonatos, me gustaría que me explicaras un poquito cuáles son las mejores experiencias que te llevas, o la mejor experiencia que te llevas de todos estos campeonatos, y cuál ha sido ya a nivel más avanzado, ¿no? Conforme ibas avanzando, una experiencia que te quedas ahí con esa espinita clavada o algo peor. A ver, positivas muchas, porque gracias a todo esto he visto toda España, he peleado y he hecho sparring fuera de España, que también es algo que no todo el mundo ha podido hacer. He peleado con mucha gente, he peleado con gente que está hoy en día arriba, haciendo cosas muy guays. Y no sé, la verdad que también rodearme de gente que ha sido un ejemplo, boxeadores profesionales españoles, Kiko Martínez, he cenado con él, con mi entrenador y con el promotor de la velada, con Aitor Nieto, que era muy amigo del promotor de las veladas de Mallorca y nos invitaban bastante a pelear a Asturias, y conocer a gente que tú ves por vídeos y lo tienes como referente, todo ha sido gracias a entrenar, a boxear, a sacrificio. ¿Cuántos años fueron desde que empiezas ya a rodar a nivel top hasta que ahora nos contarás, dejas de boxear? Pues yo empecé más o menos con 13, 14 y ese mismo hice el interclub que te digo con la compañera, bajé y mi entrenador me dijo, el mes que viene otra. Ya fue rodado, o sea, ya no paré. Vale. No paré hasta 2019. Algo muy excepcional, no suele ser así. Exacto, yo peleaba cada mes, yo era algo, o sea, estaba siempre en peso, me llamaban a mi entrenador, combate, era un miércoles, tienes que pelear un sábado, vale, y era sin parar. Vale, en esta locura, para el que no lo entienda, esto es una locura, estar siempre en peso, pelear cada vez, que te llamen en 3 días peleas. Recuerda un poco esos momentos y dime cómo era un día a día de Alba compitiendo y estando siempre preparada. Vale, yo tuve la suerte, y bueno, también me lo ocurre porque nadie más estudiaba y entrenaba ahí, yo tuve la suerte de entrar en el plan de tecnificación de Mallorca. Entonces yo estudiaba y entrenaba en el mismo centro. Yo llegaba a las 8 a clase, estudiaba de 8 a 11, a las 11 salía allí, entrenábamos, hacíamos sobre todo físico, cardio, y a las 3 comía y a las 4 volvía a clase. Volvía a clase hasta las 5:30, 6, salía y otra vez a entrenar, hasta las 9. O sea, eso era toda la semana, de lunes a sábado. Sábado, domingo, Domingo, descanso. claro. Bueno, descanso o recuperación. Recuperación de toda la semana. Eso era todas las semanas. No había la típica como en otros deportes, el mes de descanso o todas las semanas. Todas las semanas. Yo he estado en fin de año entrenando. He estado festivos entrenando. La única diferencia que había a lo mejor era la semana que me iba a pelear fuera. Que en lugar de estar estudiando, lo bueno de estar ahí era que podía ir una semana, 2 semanas, pero era irme a lo mejor a Bilbao, a Asturias, a Madrid, a pelear, a entrenar, a hacer sparring. Entonces era como el descanso a lo mejor de mi rutina. De tu rutina para entrar en otra rutina. Sí. Qué locura. La verdad que me parece una locura y tengo como tantas preguntas porque creo que es muy duro, pero a la vez el sueño de cualquier boxeadora o boxeador, porque al final a muy temprana edad estabas viviendo del boxeo, viviendo como una profesional del boxeo, y eso me causa la siguiente pregunta. Tú a muy temprana edad ya vivías como una boxeadora profesional, pero veías las recompensas
de una boxeadora profesional? No. En amateur, yo lo digo siempre, no es por menospreciar a los profesionales ni mucho menos, pero un boxeador amateur lo pasa muy mal y no tiene la recompensa de un profesional. O sea, yo he pasado un hambre para conseguir esto, he tenido que luchar lo que no está escrito y que he ganado alguna subvención que te da, pero es que con lo que llegas a gastar en material, en comida, en viajes, es que no. En otros países es diferente. Sí, en otros países sí, es distinto. A ver, también todo depende de la selección en la que estés. Al final yo estaba en la selección balear, no estaba en la selección española. También yo tenía un lugar de privilegio en el sentido de que, como te he dicho antes, podía estar estudiando y combinar y compaginar todo muy bien. Mucha gente no lo tiene, entonces, bueno, dentro de lo que cabe sí que tenía ese beneficio de tiempo, de calidad, de poder entrenar a lo mejor como gente que está en la selección española y no como gente que está en gimnasios normales, tienen que estudiar, trabajar. También mis padres me han ayudado y yo no he tenido que trabajar. Entonces, mi trabajo, mis padres me decían, tu trabajo es entrenar y pelear. Veo que has mencionado varias veces ya a tus padres, antes que si empezabas una cosa tenías que acabarla, ahora con lo que estás diciendo. ¿Qué rol han tenido realmente tus padres en tu carrera boxística? Importante, porque yo lo he querido dejar varias veces, es un deporte muy duro, la gente muchas veces se piensa que es subir y pegarse dos personas y ya está, y lo más difícil es lo que haces abajo. O sea, cuando subes es la recompensa. También. Claro, el día antes del pesaje, yo no recuerdo un día antes de un pesaje sin llorar. Todos mis pesajes eran llorando y lo quiero dejar y no puedo más y mantener el peso, un peso tan bajo tanto tiempo era muy difícil. Mis padres son muy exigentes y en ese sentido ellos sabían que yo valía, no querían que lo dejara. Yo en ese momento no lo veía, decía, es que mis padres no me dejan vivir, solo quieren que boxee. A día de hoy digo, vale, es que si ves que tu hija o tu hijo tiene algo para hacer ese deporte, lo tiene que hacer. Es que, ¿En qué peso estabas peleando? bueno, al principio empecé en 60. De 60 empecé a bajar y acabé peleando en 51. Todo lo que he ganado ha sido en 51, menos los 2 últimos años, que subí a 54. Para acabar con este sufrimiento, por decirlo de esta manera, para que la gente realmente no lo va a entender, porque no lo va a entender, pero se puede hacer una pequeña idea para estar en ese peso y no solo una semana, porque por lo que estás comentando es una semana tras otra. ¿Qué comías? Sí comías. Eso es, sí comía. Muy poco. La verdad que era rutina, o sea, el comer ya no era algo como importante. Yo me sentaba y comía automático. Pollo, piña, puré de verdura, huevo, atún, poco más. O sea, los carbohidratos ni los olía y el día antes del pesaje yo prácticamente no comía nunca. Me costaba muchísimo dar ese peso. Es verdad que yo era la que quería pelear en ese peso porque me sentía muy cómoda, pero el último día no había manera humana de comer y bajar el peso porque me costaba mucho a mí bajar el peso, entonces prefería no comer y ahorrar energías y no moverme que sudar y ver que a lo mejor había comido un poco de pollo y no había manera de bajar medio kilo. A día de hoy, ¿cuántos años hace ahora que fue tu última pelea? Mi última pelea fue en 2019-2020. Vale. A día de hoy, 5 o 6 años después, ¿has creado alguna adicción o algún trauma relacionado con la comida por estar comiendo así tan estrictamente? Un poco sí, un poquito sí, en el sentido de que vives tantos años haciendo dieta, viéndolo como súper normal y a día de hoy, que no soy boxeadora, soy entrenadora, los chicos bajáis de peso para la pelea y yo bajo de peso con vosotros, me pongo a hacer dieta 2 días antes, hacéis la bajada y yo hago la dieta igual, digo, pero qué necesidad tengo yo de estar pasando hambre el día de antes. Pero sé que vosotros estáis sin comer y mi mente vuelve a revivir lo que yo he vivido y me torturo, pues ceno puré y no ceno. Vale, nos has hablado de tus mejores momentos que han comportado, que hay que pasar a nivel comida, rutina, etc. Cuéntame un poquito
tu peor experiencia ya compitiendo a nivel más top? Mi peor experiencia es prácticamente con la persona que yo había conseguido, por así decirlo. Yo llevaba, se lo he dicho, con mi entrenador de Muay Thai, no quise volver a hacer Muay Thai porque era muy fiel, era mi entrenador, era una etapa, se cierra y empiezo otra. Pasa lo mismo con mi entrenador de boxeo, yo empiezo boxeo en un club y es mi club hasta que lo dejo prácticamente. Bueno, con este señor acabó muy mal la cosa, era presidente de la selección balear, a día de hoy no está ni en la selección ni en nada del boxeo. El daño que me hizo él no solo fue deportivo, fue hacia mi persona, se cargó años de confianza y de relación de entrenador-boxeadora, que para mí era como un abuelo, como un padre, como un referente de, ¿sabes? Yo viajaba con él, iba todo con él, porque al final en mi club competía mucha gente, pero no había muchísima gente que pelease fuera, siempre era yo y algún compañero más. Entonces, cuando este señor hace cosas que no tiene que hacer y que no tienen coherencia, hace ver que me echa del gimnasio, él monta unas películas y yo quedo un poco como la repudiada del club y en vez de rendirme, que sí que hubo momentos que me quería rendir, pero bueno, pues decidí ir al último campeonato de España, aunque no estaba del todo anímicamente en mi mejor situación, pero gracias a mi familia dije, venga, lo vamos a hacer. Entrené con mi pareja, preparamos ese campeonato como ninguno, nunca me había encontrado así físicamente ni técnicamente y la verdad que es el mejor campeonato que he hecho, los mejores combates, todo el mundo me lo decía, o sea, están los vídeos y yo lo veo a día de hoy, digo, increíble, y en el momento no lo veía tan increíble y fue gracias a currar, a trabajar, a esforzarme, a seguir lo que me decía mi pareja, que fue el que me entrenó y el que me hizo esquivar, moverme, cosas que no había hecho nunca. Y bueno, pues conseguí el objetivo que tenía y satisfecha, la verdad. Me parece una historia muy fuerte y además con el poquito tiempo que llevo yo boxeando, puedo decir que he creado con mis entrenadores una relación muy fuerte y que no me lo puedo ni imaginar. Pero, ¿crees que el hecho de pasarlo tan mal, el hecho de que esa persona se portara tan mal contigo, despertó algo en ti que hizo que en el siguiente campeonato viste tu mejor versión? Yo creo que sí, porque cuando no te lo esperas, cuando no te esperas que algo así te pase, confías en la persona, confías en tu entrenador, en todos los años de buena relación que habéis tenido, es como que también te quita un poco la venda, ¿no? De a lo mejor esa persona no era como yo pensaba que era. Y mucha gente que decía cosas o veía cosas, tú en ese momento no lo veías y dices, ostras, ese hombre no tenía que estar ahí, ese hombre no tenía que ser presidente de la Federación Balear. Ahora ha cambiado, ahora hay un chico que ha sido boxeador, que ha estado en la selección española, que ha vivido cosas con mi entrenador también, no las sé personalmente, pero él era de Mallorca, o sea que han tenido que coincidir, han tenido que vivir cosas y sabiendo cómo es ese hombre, me imagino que él también habrá tenido conflictos. Es un chico joven, es un chico que está llevando la selección muy bien y yo de verdad que me alegro también de como que todo se destapara y que ese hombre ya no forme parte del boxeo y haya dado paso a que, bueno, este chico se llama Sissoko, es el presidente de la federación de allí ahora y estoy muy contenta de que todo se haya dado así. O sea, al final lo malo se ha transformado en... Podríamos decir que en un momento tú lo tuviste que pasar muy mal, pero al final todo lo puso en su sitio. Sí. Tú ganaste el campeonato, fue el mejor campeonato, ahora hay una persona que lo está haciendo el triple de bien y este señor está, podríamos decir, donde se merece. Sí. En todos estos campeonatos, ¿alguna vez has sentido que por el hecho de ser mujer te han menospreciado?
Yo personalmente no, o sea, en campeonatos, en competiciones así, no. En alguna velada sí que a lo mejor el hecho de que normalmente a lo mejor hay 10 combates de chicos y uno de chicas, dos de chicas, ahora empieza a haber más boxeo femenino, pero yo llevo desde 2019, 2020 retirada. Son años también. Cuando yo peleaba no había tantas mujeres. Y sí que en veladas más normales, que no es algo tan oficial, sí he notado el público a lo mejor irse cuando empieza el combate de chicas, o ser el primer combate de chicas que empieza la noche y estar la gente sí, con cero expectativas, tener que romper el hielo, empezar el primer combate, ver al público que no reacciona y Eso es algo que he visto yo desde que vamos a veladas, que siempre los combates de chicas son los primeros. sí, normalmente sí. Y me ha llamado la atención porque muchas veces el público aún está entrando o casi que no se anuncian. Evidentemente las profesionales son al final, pero sí que veo que las chicas, las primeras. Sí, es como que lo ponen al principio, se lo quitan de encima, que es lo que tú dices, hay gente que aún no está en la velada y hay gente que ni ve a las chicas. Yo en Mallorca empecé siendo la que abría las veladas, el primer combate, y me tuve que ganar a base de esfuerzo y de ganar y de dar boxeo de calidad, ser tercer combate, cuarto combate, y tuve la suerte de acabar siendo el combate antes del combate pro, pero fue por cabezona, por trabajo, por esfuerzo y porque la gente, yo me bajaba de pelear y me venían y me decían, el combate que más me ha gustado es tuyo, y no me esperaba que el combate que más me fuese a gustar sea uno femenino. Es decir, en ese sentido sí que te lo has tenido que ganar más, te lo has tenido que trabajar más para llegar a que te den esa validación. Sí. Es curioso, pero creo que es una realidad y que, aunque sea difícil, las chicas que tenéis aquí o en todos los gimnasios te tienen que ver como un ejemplo de que sí es más difícil, pero sí se puede. Exacto. A base de trabajo, que no se queden con ese, por decirlo de alguna manera, malestar de que bueno, es así y ya está. No, es así cuando empiezas. Exacto. Pero tenéis el ejemplo aquí de que podéis llegar a eso. Si trabajas y te esfuerzas, Brutal. no tienes por qué ser menos que un hombre. Vale. Cuando estabas en ese ritmo de competición, que te estaba yendo bien, que tu vida es el boxeo, ¿hasta qué punto hubieses sacrificado cualquier cosa para llegar a ser campeona del mundo? Todo, creo. Yo, sin haber llegado a ser, o no haber llegado a lo mejor al objetivo final que tenía en amateur, que era Olimpiadas, o en profesional, que es campeona del mundo, yo sacrifiqué toda mi vida. Yo sacrifiqué toda mi adolescencia. Desde los 13, mis amigas salían, iban para aquí, iban para allí. Yo no. Yo me dedicaba a estudiar y a entrenar. Y no había espacio para hacer nada más. Era comer sano, entrenar, viajar para pelear. O sea, yo ya había sacrificado todo. Entonces yo hubiese dado cualquier cosa. Todo lo que esté en mi mano yo lo iba a dar. ¿Tú lo sentías en ese momento como un sacrificio? En ese momento sí. O sea, era un sacrificio y a veces cuando veía la vida de otras personas, de familiares míos, mías, de amigas, conocidos, eres joven y piensas, ostras, me estoy perdiendo cosas. Pero al mismo tiempo era algo que yo no, o sea, yo lo quería con todas mis fuerzas. Nunca he querido tanto algo. Entonces, valía la pena, daba igual. No me importaba no salir, no... Tenías como asimilado que ese era tu día a día y el por qué ese era tu día a día. Sí. Para mí, ya como opinión personal, el hecho de estar en esa rueda mental más que física, porque creo que al final el cuerpo tira. Creo que estés cansada, sin comer, el cuerpo tira, pero es más un tema mental. Hoy en día vemos mucho que en deporte de alto rendimiento hay psicólogos, hay un equipo de trabajo detrás brutal, sobre todo en el mundo profesional.
¿A ti qué te ayudó en esos momentos de que realmente sientes que es un sacrificio, que seguramente había días que no podías más, a seguir hacia adelante? Sobre todo eso, a nivel mental. Realmente, a día de hoy pienso y digo, no sé cómo era capaz, porque veo personas, situaciones, boxeadores que su cabeza no les permite seguir, ¿no? O se estancan y necesitan ayuda externa. Yo tiraba y creo que a lo mejor era por eso, porque me ponía el objetivo de tengo que llegar a las Olimpiadas, tengo que ser olímpica, o sea, lo voy a ser. Y tiraba como con eso, ¿no? Yo hasta que no hago el objetivo no voy a parar. Ese deseo. Vale. ¿Qué pasó para, para que no siguieses boxeando y seguir con ese deseo y que no llegaras a cumplir tus objetivos? Bueno, mucha gente no lo sabe porque no he hablado de ello. O sea, desaparecí directamente del boxeo. Me vine de Mallorca aquí a vivir, hice un combate más después del Campeonato de España y tuvimos un accidente de coche. Tuvimos un accidente de coche, mi pareja y yo y unos amigos. De todos, eran 3 coches, de toda la gente que hubo en el accidente, la única que tuvo algo grave fui yo. A mí me llevaron en helicóptero al hospital y estoy ingresada un mes y pico. Y me rompí 2 vértebras, me anclaron las no vértebras, me pusieron tornillos, placa y me la anclaron al sacro. La doctora antes de operarme me dijo, bueno, me trajo un papel, me dijo tienes que firmar esto y veremos cómo sales. Claro, toca médula, toca todo y no saben cuando entras en quirófano cómo va a ir. Yo salí de quirófano y nadie sabe el motivo por el cual no me tocó médula, no había ningún nervio, tengo un nervio pinzado, pero no hay un nervio que me deje sin poder caminar, o sea, tengo partículas de las vértebras dentro de la médula y sigo caminando y puedo caminar y la doctora ni siquiera lo podía entender ella. Entonces, bueno, lo que me dice la doctora es que ya no puedo boxear más, que no puedo hacer deportes de impacto ni aeróbicos y se me acaba porque es como, bueno, ahora si quieres boxear, ¿qué te arriesgas? A no volver a caminar nunca más en tu vida, a dejar de tener la vida que tienes. He dejado de tener la vida que tenía, pero puede ir a peor. No quiero indagar demasiado, pero para alguien que su día a día, como nos has dicho, era 24 horas, 7 días a la semana, el boxeo, el hecho que le pase algo así y que de un día para otro se le corte, ¿cómo superaste y si has superado ese hecho? Superarlo no está superado y no creo que lo supere en la vida. O sea, es algo que... Y a día de hoy, al tener un gimnasio, es como que lo vivo todo a flor de piel. Hay días que estoy muy bien y hay días que no, que lo tengo más cerca aún, que es como lo estoy viviendo con todos vosotros y no lo puedo hacer. Entonces es como un medio sabor agridulce de vives el boxeo, pero no puedes competir y has vivido toda tu vida compitiendo. Entonces es como que, bueno, vivo un poco en el te tienes que aguantar y tienes que tirar y ya está, y te tienes que conformar con esto. Sí es verdad que yo al final tengo a mi pareja que le encanta el boxeo, vive por el boxeo, y fue él el que dijo, hay que abrir esto, que va a ser también lo que te va a ayudar a... Yo no podía ver boxeo, yo quité todo, todas mis redes sociales, al final de tantos años, pues todo era boxeo. Pues yo quité todo el mundo, yo no quería ver a una mujer boxeando, yo no quería ver a las chicas con las que yo competía yendo a campeonatos del mundo, yendo a las Olimpiadas, y yo sin poder ni siquiera entrenar. Entonces es como, bueno, pues es lo que te ha tocado y ya está. Lo tienes asimilado, pero va a ser, como dices, no creo que lo puedes llegar a superar, pero sí a sobrellevar mejor. Y creo que el gimnasio, como tú dices, es una gran ayuda y una gran motivación porque tú no compites, pero tienes algunos locos como yo que competimos
con- contigo y con tu pareja, con Juan, que ahora lo tendremos aquí también. Pero muchas gracias por compartirlo porque es algo muy personal y yo de verdad que te lo agradezco mucho. Creo que es muy importante que la gente también lo sepa y que sepa el por qué, así que gracias. Para acabar el podcast hay dos preguntas que le quiero hacer a todos mis invitados que, que creo que, bueno, que son más una curiosidad personal, pero para eso es mi podcast también. Así que en este mundo del boxeo, lo que yo he sentido desde que he empezado a boxear es que hay una gran relación con la religión, con la fe. Como bien sabes, yo soy creyente y me causó esta curiosidad, ¿no? Veía a boxeadores profesionales, bueno, amateurs también, siempre hablando, promulgando la palabra del Señor. Te quiero preguntar a ti, ¿por qué crees que hay esta presencia de la religión en este deporte a diferencia de otros? Yo creo que es porque es un deporte, a ver, tú lo vives, ¿no? Tienes a tus entrenadores, tus compañeros de competición, pero estás solo arriba, estás tú solo. Y tu esquina puede ayudar, pero eres tú y la otra persona. Entonces creo que es un deporte que te expone mucho y te deja muy vulnerable, por así decirlo, y las personas que son creyentes, da igual cada uno lo que crea, yo creo que por esa vía pueden coger fuerza o tener como una seguridad de que están respaldados. De no sentirte solo del todo dentro de lo solo que estás. No sentir esa vulnerabilidad de estoy aquí solo, me voy a pegar con alguien que no conozco. Si quieres responder, es algo que no es obligatorio. ¿Cuál es tu relación con la fe y si el boxeo, si es así, te ha acercado a eso? Yo no soy creyente, personalmente. Es algo que nunca he tenido situaciones en la vida que me han parado a pensar y a decir, pero no soy alguien que crea. Y yo personalmente, en cuanto al boxeo, creo que lo que he creído y la fe en la que he tenido es en el trabajo que yo he hecho, en lo que yo he llegado a currar, en lo que yo he llegado a sacrificar, en las horas de entreno que no conozco a nadie, que voy conociendo gente que está igual de mal que yo, pero no veía a nadie más sacrificar lo que yo sacrificaba. Entonces es como que yo cuando subía, la fuerza y la fe que tenía era, yo he currado más que nadie, no va a poder la otra persona conmigo porque lo que yo curro. Pero eso es algo que es lo que digo yo, es una fe, es una fe que te mueve en momentos difíciles, el creer en ti mismo. Y hay mucha gente que necesita escuchar ese mensaje también. Creo que en cuanto tú sabes que has puesto más trabajo del que podías poner, eso a ti te puede sacar de los momentos más difíciles, porque entrenando ya has pasado por eso inconscientemente. Así que me parece que es increíble el que compartas esto y que mucha gente necesita escuchar que primero es creer en ti, pero antes de creer en ti tienes que haber puesto el trabajo, porque no puedes creer en ti sin poner el trabajo. Exacto. Siguiendo un poquito con este tema, yo siempre digo que la fe, el creer, el pedir, que es lo que solemos hacer, o lo que suele hacer la gente, el pedir en situaciones muy difíciles, en situaciones extremas, tiene que ver mucho con el miedo. Y yo personalmente, que no quiero hablar de mí en mis podcasts, pero sí he podido llegar a sentir no sé si es un miedo, pero antes de una competición, antes de una pelea, sí, un cierto miedo de decir, estoy preparado, no estoy preparado, cómo va a ser, etc. ¿Cuál es o cuál era tu relación con el miedo dentro de este deporte? ¿Tanto dentro del ring o antes del ring, fuera del ring? Yo el miedo era algo que no lo conocía, no sentía el miedo. Yo creo que de ahí los combates que llevo, la carrera, todo. O sea, yo subía y a mí me daba igual. Yo antes de subir no sabía quién era la otra chica.
Mi madre buscaba la rival para saber, yo no quería que me dijeran nombre, récord, nada. O sea, yo subía y hacía mi trabajo. Pienso que cada persona lo lleva a su manera. Hay personas que el miedo les pone en alerta y lo necesitan. O sea, no es nada malo tampoco sentir el miedo, sentir el qué va a pasar, no habré hecho lo suficientemente bien en los entrenos, no habré esforzado lo suficiente. Pero yo personalmente sé que lo que conseguía era porque no tenía miedo. O sea, yo el miedo lo vi y lo sentí por primera vez cuando tuve el accidente. De ahí también que ya no considero que alguien como yo no puede pelear conmigo. Lo tendrías en el subconsciente, el easy, normal. Normal por la situación en la que fue, pero me parece brutal que digas que no sentías miedo, cero. Creo que de verdad nunca he escuchado a nadie decir eso y te creo y creo que eso te hacía invencible encima del ring. Así que bueno, acabando con estas dos preguntas, gracias de verdad, porque cuando empecé este proyecto, aprovecho para decirlo, este proyecto hace un año, yo no vivía en España, hace un año que yo lo quería hacer y bueno, se lo comenté a cierta gente que lo quería hacer, pero no me cuadraba porque yo no hacía boxeo y no quería hacer un podcast sin más porque no le había sentido, porque hay 3.000 millones de podcasts. Y fue cuando empecé a hacer boxeo, empecé a conocer a gente que dije, sí, cuadra todo, quiero hacer un podcast de boxeo. Y cuando conocí a Golden Gloves y te conocí a ti, dije, si en algún momento se puede, te quiero hacer esta entrevista. Así que muchísimas gracias. Y A ti ya por darme voz. Llevo años sin salir por ningún lado y también tenía ganas como de aclararlo un poco todo y que la gente no piense que desaparecí por arte de magia. Muchas gracias, de verdad.